Muy buenos días, Martín. Doctora, más allá de que por la postura de la oposición no hay mucha expectativa de que se sancione la normativa en la jornada de hoy, sí está bueno recordar que establece esta ley de plan de pago de deuda previsional. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, algunas cuestiones importantes, que hoy en día ya hay 800.000 personas que si aprueban la ley ya pueden jubilarse, que son personas que tienen la edad jubilatoria, pero les faltan años de aporte para poder acceder a la jubilación. Pero no solamente estas 800.000 personas, sino que hay una cantidad aproximadamente idéntica de trabajadores que le faltan hasta 10 años para llegar a la edad jubilatoria, es decir, mujeres desde los 50 y hombres desde los 55, que saben que cuando lleguen a la edad jubilatoria no van a tener los aportes necesarios. Entonces podrían ir comprando años de aportes para, llegado el momento de la jubilatoria, poder jubilarse. Ujú. Ahora, cuando se dice pueden ir comprando, en el caso de aquellos que están en edad jubilatoria, se descontaría de la misma jubilación. ¿Y los que están trabajando, cuánto tendría que pagar? Habrá que ver cómo se reglamenta Ujú. para para diciembre del 2022. La cuota estaba aproximadamente en 5.000 pesos, pero bueno, habrá que ver una vez aprobada la ley y su reglamentación, a ver en cuánto está el valor, ¿no? Ujú. Ahora, hay críticas también a la normativa, más allá que es beneficioso para aquellos que lamentablemente quizás no tuvieron un trabajo registrado o su patrón no hizo los aportes como correspondía, Sí. van a poder verse beneficiados, pero hay críticas sobre todo en lo que tiene que ver con la sustentabilidad del sistema previsional, que ya de hace muchos años se habla de reformarlo. Es sumar beneficiarios, la otra pata sería sumar aportantes, es decir, trabajo registrado. Así es. Bueno, la realidad es que desde el oficialismo se dice claramente, Ujú. estas personas que van a acceder a la jubilación mediante la moratoria van a ir pagando, o sea, con la misma jubilación, ese descuento que se le hace es una manera de financiarlo. También aquellos que les faltan años van a ir aportando. Y por supuesto han mencionado que en el presupuesto esto ya estaba incluido. Ujú. El grave problema que hay en nuestro país es la falta de trabajo registrado. Que bueno, las políticas laborales han sido deficientes y por eso nos Ujú. encontramos con que las moratorias que surgieron en su momento como un parche, hoy son necesarias. Hoy y van a seguir siendo necesarias. Este proyecto de ley de la moratoria está previsto por 2 años y se puede prorrogar por otros 2 años más, porque va a seguir existiendo mucha gente que va a llegar a la edad jubilatoria y que no van a contar con los aportes. Como mencionaba usted, Sí. no porque no hayan trabajado, sino porque es gente que ha trabajado incluso desde muy chica, realizando distintas tareas. Y hay empresas que no realizan los aportes o quizás no tuvieron la posibilidad de hacer aportes como monotributistas también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no es que sea falta de trabajo, sino que hablamos de gente que ha trabajado toda su vida y que al momento de llegar a la jubilación se encuentran con que no tienen los aportes necesarios porque no le han aportado efectivamente. Bien. Ahora, a ver, veía la crítica de algunos sectores de la oposición, ¿no? Luis Esper y algunos otros dirigentes Sí. que decía que no apoyaban justamente este proyecto de moratoria porque dice que no es justo que se trate de la misma manera a los que aportaron toda su vida como a los que no aportaron. Y ahí nos encontramos con esta situación, trabajadores que son trabajadores, lo dice la misma palabra, estuvieron trabajando toda su Sí. vida y lamentablemente no tienen el beneficio de la jubilación. Es decir, es invertir la lógica en ese pensamiento, ¿no? De hay gente aportando y va a cobrar lo mismo que aquellos que no aportaron. Bueno, hay que ver por qué no aportaron. Así es, porque, bueno, como conversábamos, que hay gente que no es que no realizó los aportes porque nunca se dedicó a trabajar, Y sino que es claro, gente que no le han realizado los aportes como corresponde. Nuevamente, hay sí. políticas laborales que no ayudan a que se puedan
a que el trabajador, ¿no?, pueda tener los aportes que le corresponden, a llegar al fin de su vida laboral y poder tener su jubilación, porque no todos se encuentran con las mismas capacidades, ¿no? Llega el momento de jubilarse y hay gente que ha realizado trabajos que son duros, que requieren un esfuerzo físico mayor, o han realizado tareas insalubres, y llegada la edad, los 65 para los hombres, los 60 para las mujeres, no están en condiciones de seguir trabajando. Por eso es la importancia de la aprobación de esta ley. Hay muchísima gente que se encuentra en condiciones ya de jubilarse y tanta otra gente que no está en condiciones de seguir trabajando. Y por lo menos esa jubilación ayudaría a no tener que salir a buscar otro trabajo personas que ya no pueden. Claro, claro. Ahora, ahí sí quizás le podemos conceder razón a ciertos puntos, si no se corrige la cantidad de trabajadores en la informalidad en la Argentina, y lamentablemente cada un par de años o unos cuantos años vamos a tener que estar aprobando este tipo de normas, ¿no? Moratorias previsionales. Sí, sí, bueno, venimos de distintas moratorias, ¿verdad? La buena noticia con esta es que abarca no solamente a las mujeres como la anterior, sino también a los hombres, que también se encuentran en esta situación de no llegar con los aportes. Se ha hablado mucho de que 1 de cada 10 mujeres no puede acceder a la jubilación porque no cuenta con los años de aportes, pero también 3 de cada 7 hombres pueden jubilarse. Entonces hay muchísimos hombres que se ven beneficiados con esta nueva moratoria. Doctora, ahora más allá de este plan de pago de deudas, hay otra cuestión que también se ha vuelto recurrente, como una herramienta, por supuesto, ¿no?, para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los saberes previsionales, que son la entrega de bonos. Sin esos bonos, durante por lo menos los 3 años de este gobierno nacional, se hubiera perdido, la ley de movilidad hubiera perdido con inflación. También parece ser ya una práctica recurrente y que ya tiene que ver con otra cuestión, ¿no?, con una cuestión de tratar de contener el alza de los precios. Y parece que los bonos llegaron para quedarse, porque ¿cuál fue el problema? Que los aumentos por movilidad se hacen con respecto al haber mínimo, y como los bonos no integran ese haber mínimo, esa jubilación mínima, el aumento, cuando llega ahora en marzo, cuando llegó el aumento de los 17,04%, vemos que la jubilación mínima queda en 58.665, es decir, por debajo de lo que venían cobrando los jubilados y los pensionados, que con el bono era de 60.000. Claro. Y por eso es necesario otro bono, que ahora van a cobrar con el bono 73.665 quienes cobren el haber mínimo. Pero claro que se necesita el bono, porque si no el jubilado se encontraba con que no había aumento. En realidad, cobraba no solamente no había aumento, sino que cobraba menos. Claro. Ahora, ¿cuánto no sería mejor que ese bono, en lugar de otorgarse otro, no hubiera pasado a formar parte del haber? Así es, porque además, al formar parte del haber, quedan todos integrados, los jubilados y los pensionados, porque estos bonos que se entregan a personas que cobran hasta 2 haberes mínimos, dejan excluidos a muchos que no necesariamente cobran jubilaciones privilegiadas, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de montos que, por empezar, no llegan a cubrir una canasta básica. Entonces, se verían todos beneficiados si ese monto del bono integra el haber mínimo. Claro. Además, no es lo mismo aplicar el 17% en 60.000 que en 50.000. Así es. Y por eso siempre tenemos estas diferencias. Vemos, ¿no?, las diferencias, con los jubilados, que como hablábamos, que iban a ver que no les habían aumentado y que cobraban menos. Esto es también un parche. Doctora, correspondiente a esto y también ya relacionando con la normativa de la que hablábamos recién, hay quienes dicen que no sería mejor mejorar el PUAM en lugar de dar otra moratoria. ¿Qué características distintas tienen las jubilaciones con el PUAM? Bueno, eso es esencial, porque hoy,
si se aprueba la moratoria, ¿verdad? Además de los jubilados que van a poder acceder, que ya tienen la edad, y los trabajadores que van a poder aportar, aquellos que tienen la PUAM, que cobran el 80% de un haber mínimo, que si no alcanza un haber mínimo, imagínense, quien cobra la PUAM, van a poder acceder a esta jubilación ordinaria por medio de la moratoria, y por lo menos pasarían a cobrar el haber mínimo. Ahora, quienes tienen la PUAM, personas de 65 años, hombres y mujeres, lo que ha sucedido es que para que se le otorgue no se le reconocen los aportes. Entonces, quizás al pasar a una jubilación, si le quedaron un par de años sin aportar, los pueden comprar y no necesariamente tengan la jubilación mínima. Hay casos que posiblemente tengan un haber un poquito mayor, pero por lo menos pasarían a cobrar el 100% de ese haber mínimo en vez del 80%. Así que, bueno, también para quienes tienen la PUAM, la importancia de que se apruebe esta nueva moratoria previsional. Doctora, tengo consultas de los oyentes que van básicamente hacia el mismo lugar. Dicen, yo tengo 50 años, 30 años de aporte. ¿Cómo sería luego de estos con los aportes? Nos dice Claudio. Y después también nos pregunta Alfredo, ¿qué hacemos lo que ya tenemos años de aporte y la edad no nos acompaña? ¿Hasta cuándo hay que seguir aportando? ¿Y qué beneficio te va a dar aportar muchos años más? A ver, bueno, tenemos un señor con 50 años y 30 años de aporte. Y 30 años. Bueno, todavía no alcanzaría para la anticipada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también tenemos la posibilidad de la jubilación anticipada, pero en este caso no entraría. Ahora, ¿qué sucede con el exceso de edad? Cada 2 años de exceso de edad, es decir, si el hombre tiene 65 y pasan, por ejemplo, 2 años de la edad, tiene 67, eso se computa como un año de aporte. Ese sería el beneficio de dejar pasar el tiempo, ¿verdad? Por ahora, que no contamos con esta ley. Claro, ¿y cómo sería la anticipada? Es decir, ¿qué necesitaría Claudio, que tiene 50 años y 30 años de aporte, para recurrir a la anticipada? Lo que pasa es que la anticipada se otorga para aquellas personas que le quedan unos añitos para jubilarse, pero no 10 años, son 5 años. Ah, bien. O sea que si tiene 50 años, todavía le faltan un par. Unos 10 porque, más. bueno, los hombres se jubilan a los 65, tendríamos que estar hablando de 60 años. Bien, y aquellos que... Ahora, algo bueno es que ya tiene los 30 años de aporte. Esto quiere decir que al momento de jubilarse va a tener posiblemente una excelente jubilación, porque el excedente de los años hace que el haber sea mucho mejor. Bien, ahí va la respuesta para Alfredo, que dice, yo ya tengo el año de aportes, voy a seguir aportando 10 años más, por ejemplo. Ese excedente se paga. Tal cual, el excedente se paga e incrementa el haber jubilatorio. Bien, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días y esperamos noticias. Bien, que tengan buenos días y ojalá que salga esta normativa, hay mucha gente esperándola. Hablábamos con Florencia Marcarián, abogada previsional.